Buenos amigos, buenas tardes. Siempre es de tarde, sí, claro, porque yo me baño primero. Por eso siempre es de tarde. Bueno, este es el tercer video. Mi historia sobre el ego. Eh, en el anterior le dije que íbamos a hablar de Napoleón Bonaparte en este, pero no. El tío Napo va a tener que esperar su turno porque no. Primero tenemos que hablar del Imperio Romano. Hay muchísimas cosas que han sucedido antes de Napoleón, que son lo que explican a Napoleón. Primero vamos a ver el Imperio Romano, después la creación de la Iglesia Romana, después vamos a ver la Revolución Francesa y después veremos al tío Napo. Ese es el orden, porque yo estoy tratando, fíjense, por si acaso alguien ha llegado y no ha visto los primeros. Estoy tratando de sostener una tesis de que nosotros los humanos somos una especie defectuosa y que hemos fracasado 1000 veces, hemos hecho 10.000 guerras, 10 millones de guerras, porque tenemos un problema interno que es nuestro ego. Nuestro ego quiere competir con Dios, ser lo más grande, eso es. Nuestro ego es el problema. Entonces estoy tratando de desarrollar esa tesis. Entonces tenemos que revisar la historia humana para ver dónde ese defecto ha intervenido. Por eso que estoy hablando de toda esta parte de la historia. Bueno, el Imperio Romano. El Imperio Romano es interesantísimo, es un imperio enorme y es el imperio que más tiempo ha durado. Roma comenzó en el siglo IV antes de Cristo, ya se había constituido como ente, como ciudad. Ya los itálicos habían conquistado o convencido a los otros pueblos de la península italiana, de Italia, y formaron Roma y comenzó la conquista, 4 siglos antes de Cristo, más o menos. Más o menos. Ok. El Imperio Romano. En primer lugar, espérate, hay algo que hay que especificar porque es sumamente importante. Primero comenzó siendo una monarquía como todos los pueblos de esa época y después se convirtió en una república. Eso es sumamente significativo porque ese pueblo romano de ese momento entendió que había que controlar al líder, a ese ego que se había, a ese César que había llegado, había que controlarlo. El pueblo tenía que tener una forma de participar en el poder. Ok, eso es muy importante porque eso implica un pensamiento diferente a la época por ese pueblo, sumamente importante. Perfecto. Hay otro dato del pensamiento de ese pueblo que debemos tener en cuenta. ¿Por qué duró tanto el Imperio Romano? Porque el Imperio Romano duró casi menos de 10 siglos. Porque después, en el siglo III, vino Constantino, casi 10 siglos. Duró tanto porque fue el primer imperio que no destrozaba las naciones que controlaba. Es decir, el Imperio Romano invadía y controlaba una nación, pero no la destruía, ni destruía a sus dioses, ni destruía su cultura, ni destruía. Sencillamente el Imperio Romano exigía lealtad y un tributo, por supuesto, porque no es gratis, el asunto no es gratis. Entonces, incorporaba el ejército, los guerreros de ese pueblo lo incorporaba a las legiones romanas y dejaban a los reyes. Recuerden que cuando jugaron a Cristo, primero se lo llevaron al rey de los judíos, a Herodes. Entonces los judíos tenían un rey, aunque eran parte del Imperio Romano. Entonces de ahí fueron al gobernador que era Pilato, Poncio Pilato. Eso entre paréntesis para que veamos que el Imperio Romano respetaba las sociedades que controlaba. Perfecto.
el Imperio Romano, como ya no tenía contra quién pelear, vino la Pax Romana, que duró más de 200 años, más de 2 siglos, que fue el periodo ideal, perfecto, para que naciera el Cristo, porque no había guerra con nadie. Okay. Se fue desarrollando y como todas las cosas que nacen deben morir, todo lo que comienza tiene un final siempre. Ese pueblo romano comenzó a corromperse. Ahí es que está el problema, que si yo quiero ser mejor que el otro y quiero ganar más que el otro, ahí está, se corrompió y comenzó la decadencia de Roma. Y llegamos al punto donde yo quiero llegar, que es cuando el imperio de Oriente, porque ya el de Occidente había caído, se había destrozado, el imperio romano de Oriente, bizantino, creo que era que le llamaban por Bizancio. Bueno, el imperio estaba ya prácticamente decayendo y Constantino, el emperador, estaba al frente de ese imperio. En ese momento, el cristianismo, los cristianos, como una fuerza incontrolable, imparable, como una especie de tsunami, iba invadiéndolo todo tranquilamente, el mundo se iba extendiendo el cristianismo sin jefe, sin sotana y sin ningún tipo de dirección, solamente una dirección. Sí tenía una dirección, una promesa, donde dos o más se junten en mi nombre, yo estaré presente. Uf, eso es pesado, señores. Pero tenía que ser en nombre de él, que conste, porque vamos a volver sobre esto. Y el Imperio Romano lo vio como una amenaza porque eran comunidades hechas en base al amor, al servicio, a la humildad, que se reunían en paz, tranquilas, individuales, pero no participaban de lo que el Estado creía que debía hacer el pueblo y comenzó a perseguirlo. A matarlo. Y hay un hecho que yo quiero resaltar porque es el pueblo romano, tenemos que hablar de esto. El pueblo llenaba un coliseo para ver cómo los leones se comían a los cristianos, porque le echaban a los cristianos a los leones, señores. ¿Cómo va a ser un show ver como un león destroza a un ser humano, a un niño, a una mujer, a un hombre? Los gritos, imagínense el espectáculo, y ellos lo aplaudían. Solamente eso ya debe ponernos una nota de aviso sobre ese pueblo, por Dios, cómo es posible, qué está controlando ese pueblo. Porque es horrible ese espectáculo, tan horrible, y vamos a hablar de eso después, como la Inquisición que quemaba a los brujos y quemaba a los herejes, porque ellos no creían en lo que ellos creían que creían. Señores, por favor, los quemaban vivos, iba gente a verlo. No puede ser que seamos normales nosotros los humanos, ¿ok? Constantino, en su afán de poder, afán de poder, de seguir siendo el emperador del imperio, vio que era imposible vencer el cristianismo y decidió secuestrar el cristianismo para usar esa fuerza potente, esa fuerza con una potencia increíble que iba controlando el mundo. Secuestró el cristianismo, le dio una dirección vertical inapelable, hizo el Papa, le puso sotana, eso es importante, es importantísimo, y
constituyó la iglesia romana. Le dio poder, y el cristianismo de amor, porque esas comunidades lo que planteaban era amor, que por primera vez, que conste, por primera vez en la historia universal, un Dios había propuesto el amor como fuerza. No la venganza, no el odio, no la envidia, no la ambición, el amor. Y eran comunidades cristianas de renacidos, porque eso lo planteaba el Cristo, decía, hay que renacer de nuevo, tenemos que renacer, pero renacer no significa volver, era volver a nacer en el ser puro que nació. Es como yo lo interpreto, es una interpretación mía. Volver a la pureza con que tú llegaste a la vida, que era eliminar el ego. Eso es importante. Los pueblos orientales eliminaban el ego en base a la meditación y tenían sus prácticas. En el cristianismo se eliminó el ego gracias a la presencia y aceptación del Cristo. Bueno, Constantino secuestró el cristianismo, le dio una dirección inapelable, decretó algo que no era, en esa época todo el mundo tenía sus dioses, el dios de los pueblos, el dios hasta de la familia tenía su propio dios. Él decretó que ese Dios era el único y verdadero para poder formar la única y verdadera iglesia y poder perseguir a todos los demás. Él creó en ese momento escúcheme, son las 12 minutos van. En ese momento él creó la primera ideología de la historia. Y se lo voy a explicar, ya van 12 minutos, vamos a tener que dejar esa explicación para la próxima vez. Pero es importante que lo que yo he dicho, porque yo después voy a tratar de demostrar que las ideologías que se formaron en base al materialismo, usaron la misma técnica de Constantino, hicieron lo mismo que Constantino para formar las ideologías políticas que nosotros conocemos. Entonces, para cerrar, vamos a sintetizar que Constantino, que no se convirtió, él nunca se convirtió a cristiano, él se vino a bautizar cuando se estaba muriendo ya, como por si acaso, pero él seguía con sus fechas, de eso vamos a hablar después. Había secuestrado el cristianismo, había creado una religión de Estado donde los cristianos, entre comillas, de ser perseguidos pasaron a perseguidores, y donde la ostentación, el poder y la riqueza alimentaban el ego, precisamente el ego, lo que estamos hablando, el ego de todo el que se unió a esa religión de Estado. Señores, continuamos en el próximo video para no hacer este muy largo. Le agradezco que si los comentarios pueden dirigirme, porque a lo mejor yo estoy equivocado, yo no estoy asumiendo que yo tengo toda la razón, pero si me dejan cualquier tipo de comentario, se lo agradeceré. Señores, buenas tardes y nada, vamos a ver a dónde llegamos. Gracias por todo.